Imagina por un momento que alguien te dijera, no, que te afirmara, con total convicción, que hace muchísimo, muchísimo tiempo, más de 1500 años para ser exactos, vivió un hombre. Un hombre que, dicen, logró lo impensable. Algo que desafía toda lógica, toda ciencia, quizás incluso toda fe tal como la entiendes. Dicen que este hombre tuvo el poder, la autoridad, para encerrar al mismísimo diablo. Sí, has oído bien. A la encarnación del mal. ¿Y sabes dónde, supuestamente, lo confinó? No en una prisión de piedra, no en las profundidades de la tierra, sino en algo tan pequeño, tan cotidiano, que probablemente ni lo notarías si lo vieras, en una simple medalla de metal. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando escuchas algo así? ¿Una sonrisa escéptica? ¿Quizás una punzada de fascinación, de curiosidad oscura? ¿Te parece un cuento de hadas, una fábula antigua para asustar niños? ¿O hay una parte de ti que se pregunta, aunque sea por un instante, si podría haber algo, solo una pizca de verdad, en una afirmación tan radical? Porque vamos a ser sinceros, la idea misma, ¿encerrar al mal? Al principio de la adversidad, a aquello que parece omnipresente en el mundo, a lo que quizás sientes que te tienta o te acecha en tus peores momentos. ¿Confinarlo en un objeto? Es una declaración atrevida. Extremadamente atrevida. Y lo que es aún más impactante es que esta historia, esta leyenda, no se quedó perdida en el polvo de los siglos. No. Viajó a través del tiempo. Se arraigó. Y hoy, en pleno siglo XXI, millones y millones de personas alrededor del planeta Tierra llevan consigo, precisamente, esa medalla. Esa pequeña pieza de metal asociada a esta asombrosa, casi increíble, hazaña. La usan. Creen en ella. Buscan en ella protección. ¿Protección contra qué? Bueno, la leyenda es clara. Protección contra el mal. Protección contra la influencia del diablo. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que una historia tan extraña, tan llena de lo que a muchos les sonará a superstición pura y dura, haya sobrevivido a la Ilustración, a la Revolución Científica, a la era de la razón y el pragmatismo? ¿Cómo es que algo así no ha sido relegado a los libros de mitos olvidados, a las leyendas que nadie toma en serio? ¿Qué tiene esta historia? ¿Qué tiene esta medalla? Piensa en ello por un segundo. Si alguien, de verdad, pudiera hacer algo así, ¿qué implicaría? ¿Significaría que el mal es algo tangible, algo que se puede apresar? ¿Que tiene límites físicos, que puede ser derrotado por la acción de un solo hombre, con la ayuda de algo tan simple? ¿O es todo una elaborada metáfora? ¿Una forma antigua de hablar sobre la lucha interna, sobre vencer tus propios demonios? Pero la leyenda insiste en algo más, insiste en un enfrentamiento real. Con una entidad. Con el diablo. Y aquí viene la parte que te obliga a rascarte la cabeza, ¿no crees? Porque la afirmación es específica. Este hombre, San Benito, supuestamente lo encerró. No solo lo ahuyentó por un momento. No solo lo resistió. La palabra implica contención. Confinamiento. ¿Cómo te explicas eso? ¿Qué significa realmente encerrar al diablo? ¿Le puso grilletes? ¿Lo metió en una jaula diminuta dentro de la medalla? La mente racional se revela ante la imagen. Suena absurdo. Suena a fantasía. Y quizás lo sea. Pero la persistencia de la historia, eso es lo que te hace detenerte, ¿verdad? La simple longevidad y la extensión global del uso de esta medalla, ligada a esta afirmación, es lo que le confiere un peso que no puedes ignorar del todo. Te han enseñado, probablemente, a buscar explicaciones lógicas, a desconfiar de lo inexplicable, a categorizar las historias como verdad o ficción. Pero esta leyenda, esta afirmación de que San Benito encerró al diablo en una medalla, se sienta incómodamente justo en el borde. Es demasiado concreta para ser solo una metáfora vaga, pero demasiado fantástica para aceptarla literalmente sin más. Y es precisamente esa incomodidad, esa duda, esa brecha entre lo que sabes que es posible y lo que esta historia dice que sucedió, lo que la hace tan fascinante. Entonces, la gran pregunta que se cierne sobre todo esto es, ¿quién fue realmente este San Benito? ¿Qué tipo de vida llevó para que una leyenda de tal magnitud, de tal poder sobrenatural, se asociara a su nombre? ¿Era un santo en el sentido tradicional o algo más?
¿Un místico? ¿Un mago, quizás, para aquellos que no entendían su poder? ¿De dónde sacó la supuesta autoridad para enfrentarse a la encarnación del mal de esa manera? Y lo más importante, ¿cómo es que una historia tan antigua y tan salvaje, tan medieval en su dramatismo, terminó ligada indisolublemente a un objeto tan sencillo que hoy puedes encontrar en el cuello o en el bolsillo de miles de personas, quizás incluso en el tuyo o en el de alguien que conoces? Esta historia te desafía. Desafía tu comprensión de la realidad, de la fe, del bien y del mal. Te obliga a preguntarte sobre los límites de lo posible, sobre el poder de la creencia, sobre si hay fuerzas en el mundo que la ciencia aún no puede medir, que la razón no puede explicar completamente. Y todo comienza con esa afirmación audaz: un hombre encerró al diablo en una medalla. No, no fue un encierro físico en el sentido de ponerle candado a algo corpóreo. No fue así de simple. Pero la historia, la verdadera historia detrás de por qué se dice esto, el simbolismo, los eventos que la inspiraron y el poder que millones de personas creen que reside en esa medalla, eso es mucho más profundo, mucho más intrigante, y sí, quizás incluso más real en su impacto en el mundo de lo que esa simple, polémica y casi ridícula afirmación inicial podría sugerir. Es una historia de fe, de lucha espiritual, de símbolos antiguos y de una batalla que, según creen muchos, todavía se libra hoy. Pero, para siquiera empezar a entender cómo una medalla pudo llegar a simbolizar, o incluso a canalizar, el confinamiento del mal, debemos retroceder en el tiempo. Debemos ir al principio. Debemos conocer al hombre, al protagonista de esta asombrosa y a ratos inquietante leyenda. ¿Quién fue San Benito? ¿Qué le llevó a una vida donde el enfrentamiento con la oscuridad no era una metáfora, sino una realidad palpable? Para entender la medalla, para entender el encierro, para entender la leyenda, primero, tú necesitas saber quién era San Benito antes de convertirse en este personaje legendario capaz de enfrentarse a la oscuridad de una manera que desafía la comprensión. Has oído la afirmación que desafía la razón, la que te hace dudar y te intriga a partes iguales. La idea de un hombre, hace incontables años, que supuestamente encerró al diablo. Pero si vamos a adentrarnos en la posibilidad de que algo tan increíble esté ligado a una medalla que persiste hasta hoy, primero, inevitablemente, tienes que conocer al hombre detrás de esa leyenda. Tienes que entender quién fue este San Benito de Nursia. Porque su vida, su camino, es la supuesta fuente de esa autoridad que, dicen, le permitió enfrentarse a las tinieblas de una forma tan decisiva. Imagina el mundo en el que nació, allá por el siglo VI. No era un mundo ordenado y predecible como el que quizás conoces. El poderoso Imperio Romano, esa estructura que había dominado el mundo conocido durante tantos siglos, se estaba desmoronando a su alrededor. Era una época de caos, de migraciones, de inseguridad. Las antiguas certezas se tambaleaban. La vida en las ciudades, como Roma, donde San Benito nació, podía ser una mezcla confusa de tradiciones paganas que aún perduraban y un cristianismo que intentaba afirmarse, pero que a menudo se veía corrompido por las mismas ambiciones y vicios del mundo que lo rodeaba. San Benito era joven, de una familia noble, enviado a Roma para recibir una educación, para prepararse, supongo, para una vida en esa sociedad que se desintegraba. Pero algo en esa ciudad, en ese ambiente, lo repelió. Lo encontró vacío, corrupto. ¿Te imaginas dejar atrás todo lo que se espera de ti? Tu futuro, tu posición social, la comodidad, por un ideal que apenas puedes articular. Eso es lo que hizo él. Con apenas 20 años, abandonó Roma. No buscaba fama ni poder terrenal. Buscaba otra cosa. Algo que el bullicio y la decadencia de la ciudad no podían ofrecerle. Buscaba la pureza. Una conexión más profunda con lo divino, lejos del ruido del mundo que se caía a pedazos. Se retiró. Primero, a Afile, con una nodriza, en un intento quizás a medias de escapar. Pero pronto, incluso eso le pareció insuficiente. Buscaba la soledad total. Y así, terminó en un lugar aún más remoto, una cueva en Subiaco, al este de Roma. Allí vivió como un ermitaño durante, se dice, 3 años. 3 años aislado del mundo, en comunión solo con la naturaleza, según las crónicas de la época, enfrentándose a sus propias batallas internas, a las tentaciones que, para la mentalidad de entonces, a menudo se personificaban en figuras demoníacas. Piensa en lo radical de esa elección.
En un tiempo donde la comunidad era esencial para la supervivencia, él eligió el aislamiento extremo. ¿Era un acto de santidad sublime o una forma de escapismo? ¿Una búsqueda genuina de Dios o una huida de una realidad que no le gustaba? Lo que está claro es que esta reclusión, esta vida austera de oración y sacrificio, fue lo que, según la tradición, comenzó a forjar en él una autoridad que iba más allá de lo humano. La gente empezó a oír hablar del ermitaño sabio y santo de la cueva. Empezaron a buscarlo. Buscaban consejo, guía. Buscaban esa conexión con algo puro en un mundo impuro. Tuvo sus primeros seguidores. Hombres que querían imitar su forma de vida. Y así, casi a regañadientes al principio, empezó a organizar esa búsqueda de santidad en comunidad. Fundó monasterios. No grandes y lujosos edificios al principio, sino comunidades de hombres que compartían un ideal: vivir apartados del mundo para servir a Dios y buscar la perfección espiritual a través del trabajo, la oración y la obediencia. Esta organización culminaría, años más tarde, en la fundación de lo que se convertiría en uno de los centros espirituales más importantes de Europa, Monte Cassino. Pero la clave de su influencia, de lo que la historia percibe como su poder, no residía en el número de monasterios que fundó, ni en la riqueza que acumularon, que no era su objetivo. Residía en su regla. Un conjunto de directrices para la vida monástica. La regla de San Benito. ¿Por qué es importante esto? Porque esta regla no es solo un conjunto de normas. Es una guía para la vida interior, para la disciplina, para la búsqueda de la humildad, para la construcción de una comunidad basada en el amor a Cristo y el respeto mutuo. Y es a través de esta disciplina, de esta renuncia al ego, de esta vida dedicada a la oración y al trabajo, el famoso ora et labora, que, según la creencia, San Benito cultivó una santidad que le otorgó una autoridad espiritual excepcional. Piensa en la autoridad. Hay autoridad que viene del poder político, del dinero, de la fuerza física. Pero la autoridad de San Benito era diferente. Era una autoridad moral, espiritual. La gente no le seguía por obligación, sino por convicción, porque veían en él una conexión genuina con lo trascendente, una pureza que ellos anhelaban, una sabiduría que venía de un lugar más profundo. ¿Es esa la fuente de su poder? ¿La santidad ganada a través del ascetismo y la oración? ¿La humildad que, paradójicamente, le elevó a una posición de influencia espiritual sin precedentes? ¿Creerías tú que una vida de renuncia puede otorgar un poder real para interactuar con fuerzas que parecen estar más allá de nuestra realidad cotidiana? Su vida fue, sin duda, un testimonio de fe, de disciplina, de organización. Fue un faro en tiempos oscuros, una roca sobre la que se construiría una parte importante de la civilización occidental a través de sus monasterios. Y es esta santidad reconocida, esta autoridad espiritual forjada en la cueva y perfeccionada en la comunidad monástica, lo que la tradición señala como la base de sus capacidades extraordinarias. Pero si todo se limitara a fundar monasterios y escribir una regla, la historia sería muy diferente. Sería la de un gran organizador religioso, un pilar del monacato occidental. Interesante, sí, pero no te llevaría a la afirmación de que encerró al diablo. Esa parte de la leyenda, la que realmente choca y te hace levantar una ceja, proviene de algo más, de enfrentamientos directos. De batallas que no eran contra otros hombres, sino contra lo que se percibía como el mal mismo. Entonces, si su vida de oración y renuncia le otorgó esta autoridad espiritual, ¿cómo se tradujo esa autoridad en encuentros tan poderosos y directos contra fuerzas que se describen inequívocamente como demoníacas? Eran estos eventos narrados en las crónicas de su vida, como las que escribió el Papa San Gregorio Magno, descripciones literales de batallas espirituales o simplemente metáforas elaboradas para explicar las luchas internas o los desafíos que enfrentaba. Para entender la medalla, para entender la leyenda del encierro, tú necesitas explorar cuáles fueron exactamente esas batallas y cómo se libraron. ¿Has reflexionado sobre quién fue San Benito, sobre su retiro radical, sobre la vida de disciplina y oración que, según la tradición, le otorgó una autoridad espiritual tan singular? Si su poder no venía del dinero, ni de la fuerza, ni de un título nobiliario, entonces, ¿cómo se manifestaba? Las crónicas de su tiempo, especialmente los escritos del Papa San Gregorio Magno en sus famosos 4 libros de diálogos, no dejan lugar a dudas. Este poder, dicen, se manifestaba en un enfrentamiento activo y directo con lo que él y quienes lo rodearon consideraban el mal mismo.
no como una idea abstracta, sino como una fuerza que actuaba en el mundo, que tentaba, que dañaba, que se oponía a Dios y a su obra. Las historias que se cuentan sobre San Benito no son sólo de milagros de sanación o provisión, que también las hay. Hay un hilo recurrente, oscuro, en el tapiz de su vida, sus batallas espirituales. Relatos donde el adversario no es otro hombre, sino una presencia que se identifica con lo demoníaco, con el diablo. ¿Te suena a cuentos de viejas? ¿A la imaginación desbordada de una época precientífica? Quizás. Pero si quieres entender la medalla y la afirmación de que encerró al diablo, tienes que sumergirte en estas narrativas tal como fueron contadas hace más de 1500 años. Piensa en una de las primeras y más personales batallas que se relata. San Benito está en su cueva en Subiaco, viviendo esa vida de extremo ascetismo. Es joven, solo, vulnerable. La tentación, dicen, llegó con la fuerza de un recuerdo vívido, de una mujer que había conocido en Roma, despertando en él un deseo tan poderoso que estuvo a punto de abandonar su retiro y volver al mundo. ¿Te parece esto una lucha psicológica normal, la batalla interna contra el deseo? ¿O, como lo interpretaban en su tiempo, la acción directa de una fuerza externa, una tentación enviada por el mal para desviarlo de su camino santo? Según la historia, para vencer esa tentación que lo asaltaba con tanta violencia, San Benito se arrojó desnudo sobre un lecho de espinos y ortigas. El dolor físico extremo, dicen, quemó el deseo en su carne, y desde ese día, la tentación carnal perdió su poder sobre él. ¿Qué te provoca esta imagen? ¿Admiración por una disciplina férrea? ¿Horror ante la autoflagelación? ¿O la pregunta de si realmente la lucha espiritual requiere un combate físico tan brutal contra uno mismo? Pero lo que resalta aquí es la acción directa. No solo resistió mentalmente, luchó con su cuerpo contra lo que percibía como un ataque. Otra historia. San Benito ya ha empezado a atraer discípulos, a organizar pequeñas comunidades. En una ocasión, los monjes de un monasterio cercano, que inicialmente le habían pedido que fuera su abad, terminaron aborreciéndolo por la estricta disciplina que imponía. Decidieron envenenarlo. Le sirvieron vino envenenado. Pero cuando él hizo la señal de la cruz sobre la copa antes de beber, ésta se rompió en pedazos, como si una fuerza invisible la hubiera golpeado. En otra ocasión, le presentaron pan también envenenado. Él, consciente por una especie de intuición o revelación divina, se lo dio a un cuervo que solía venir a visitarlo, y le ordenó que se lo llevara a un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. El cuervo, obedeciendo, tomó el pan y se fue volando. ¿Cómo interpretas tú esto? ¿La providencia divina interviniendo milagrosamente? ¿Una aguda perspicacia de San Benito que detectó el veneno? ¿O la acción directa de una fuerza protectora, la misma que le permitía enfrentarse al mal, desviando el golpe que venía de hombres influenciados por intenciones oscuras? La narración, en su contexto histórico, apunta a lo segundo. El mal intentaba acabar con él, usando a otros como instrumentos, y su autoridad espiritual se manifestaba en la capacidad de detectar y neutralizar esa agresión. Hay un relato que es particularmente gráfico sobre la manifestación del mal y la respuesta de San Benito. En la construcción de uno de sus monasterios, los monjes intentaban mover una gran roca para despejar un área. A pesar de sus esfuerzos conjuntos, la roca parecía imposible de mover. Estaba como anclada al suelo. San Benito, al ver su frustración, identificó la causa no en el peso de la piedra, sino en la acción de un demonio, al que describió como sentado sobre ella, impidiendo que se moviera. Se acercó a la roca, hizo oración, simplemente hizo la señal de la cruz sobre ella. Inmediatamente después, la roca se movió con facilidad. ¿Era un obstáculo físico real que cedió tras la oración? ¿O era la influencia del mal la que creaba la ilusión de la imposibilidad, y la autoridad de San Benito rompió esa ilusión, liberando la fuerza física de los monjes? De nuevo, la narrativa lo presenta como un enfrentamiento directo, visible solo a los ojos espirituales, los de San Benito, en este caso, pero con efectos muy físicos en el mundo real. Quizás una de las historias más inquietantes es la del joven monje que no podía permanecer quieto durante la oración. Mientras los otros monjes rezaban, él salía corriendo, distraído, incapaz de concentrarse. San Benito observó al monje, según el relato, vio la causa: un pequeño niño negro, travieso y burlón, tirando del borde de la túnica del monje y arrastrándolo fuera. Este era, para ellos,
una representación visual de un demonio de distracción o pereza. San Benito, sin dudarlo, simplemente le ordenó al demonio que se fuera. Habló directamente a la entidad, con esa autoridad que le confería su santidad. Y, dice la historia, desde ese momento, el monje ya no fue molestado por esa presencia y pudo rezar en paz. ¿Te parece esto una descripción literal de un exorcismo? ¿O una forma simbólica de describir cómo San Benito ayudó al monje a superar una distracción interna grave, quizás con su guía espiritual? En el contexto de los diálogos, se presenta como una confrontación directa y eficaz contra una entidad real. Estas historias, y hay muchas más, pintan un cuadro de un hombre que no solo vivía una vida piadosa, sino que era un guerrero en un plano que escapaba a la vista de la mayoría. Un hombre cuyo poder, forjado en la oración y la renuncia, se manifestaba en la capacidad de discernir la presencia del mal y de repelerlo activamente, ya fuera de sí mismo, de sus seguidores o de los lugares donde vivían. Las narrativas insisten en que San Benito no se limitaba a predicar contra el mal, se enfrentaba a él. Le hablaba, le ordenaba, y, según las crónicas, prevalecía. Así, la leyenda de un hombre con la capacidad de encerrar al diablo comienza a tomar forma no como un simple cuento, sino como la culminación hiperbólica de una serie de eventos donde un santo demostró, repetidamente, su dominio espiritual sobre las fuerzas percibidas como malignas. Su autoridad no era pasiva, era una fuerza activa contra la oscuridad. Pero, a pesar de toda esta autoridad espiritual y estos enfrentamientos directos, ¿en qué momento, en toda esta lucha contra lo invisible, aparece un objeto físico? ¿Cómo es que la narrativa pasa de la oración, la señal de la cruz hecha con la mano, la palabra hablada, a ligar este poder, esta capacidad de repeler al mal, a una medalla de metal? Si San Benito ya tenía esta autoridad espiritual, ¿por qué sería necesario un objeto? ¿Qué añade una simple pieza de metal a una batalla que parece ser puramente del espíritu? Para entender la medalla, tú necesitas descubrir cuál fue su origen, su forma y cómo se convirtió en el símbolo material de esta lucha contra el mal. Hemos visto que San Benito, según las crónicas antiguas, no fue un monje recluido ajeno al mundo, sino un hombre dotado de una autoridad espiritual tal que le permitía, dicen, enfrentarse cara a cara con las fuerzas que se consideraban malignas. Sus batallas no eran solo internas, se manifestaban, según los relatos, en la realidad tangible: pan envenenado que se rompía, rocas inamovibles que cedían, presencias oscuras que obedecían su mandato. Si él poseía este poder, esta capacidad forjada en la oración y la renuncia, y podía repeler al mal con una simple señal de la cruz o una palabra, ¿por qué, entonces, esta historia de lucha espiritual tan intensa termina ligada a un objeto físico? ¿Por qué una medalla? Piensa en ello. Un trozo de metal. ¿Qué puede hacer el metal, por sí mismo, contra una entidad espiritual? Nada, dirías tú, si piensas en términos puramente materiales. Y sin embargo, la historia de San Benito, tal como llegó hasta nosotros y dio origen a la medalla que hoy conocemos, insiste en la conexión entre su poder contra el mal y este objeto. Es crucial entender algo aquí: la medalla de San Benito, tal como la ves hoy, con todas sus letras y símbolos grabados, probablemente no fue diseñada por San Benito en el siglo VI. Los estudios históricos sugieren que esta forma específica, con sus elaboradas inscripciones, apareció siglos después de su muerte, quizás en el siglo XI o incluso más tarde. Pero esto no la desvincula de él. Se considera un desarrollo, una cristalización de su legado, una forma tangible de encapsular esa autoridad y protección que se le atribuían. Nació de la devoción a él, de la fe en su intercesión y en el poder que Dios le concedió. ¿Pero por qué un objeto? Aquí entramos en un terreno que a menudo genera debate. En muchas tradiciones religiosas, incluida la cristiana, los objetos físicos juegan un papel. Se les llama sacramentales. No son sacramentos, como el bautismo o la comunión, que son canales directos de la gracia divina instituidos por Cristo. Los sacramentales son, más bien, objetos o acciones piadosas bendecidas por la Iglesia que, se cree, ayudan a las personas a sentirse más cerca de Dios, a estar más abiertas a recibir su gracia y a protegerse de las influencias negativas. Son, si quieres, puntos de contacto, recordatorios tangibles de una realidad espiritual invisible. ¿Te parece esto algo legítimo? ¿O te suena a superstición? Es una línea delgada, ¿no crees? Usar un objeto como una ayuda para la fe, como un recordatorio constante de la presencia de Dios o de la intercesión de un santo,
es una cosa. Atribuirle al objeto en sí mismo un poder mágico inherente, como si llevarlo garantizara protección automática independientemente de tu fe o tu vida, eso ya huele a algo diferente, a buscar en la materia lo que solo puede venir del espíritu. Y la Iglesia siempre ha tratado de distinguir entre ambos. La medalla no funciona mágicamente, se cree que es un canal, un medio a través del cual la protección de Dios se invoca por la intercesión de San Benito, activada por la fe de quien la usa y la bendición que recibe. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué sentimos los humanos la necesidad de estos objetos? ¿Por qué no basta con la oración pura, con la fe desnuda? Quizás sea porque somos seres encarnados. Vivimos en un mundo físico. Necesitamos cosas que podamos ver, tocar, sentir, para anclar nuestras realidades espirituales que a menudo parecen etéreas. Una medalla en tu cuello es un recordatorio constante. Te recuerda que estás bajo protección, si eso es lo que crees, te recuerda a San Benito y su lucha, te recuerda a la cruz, que es central en la medalla. Es un ancla en medio de la tormenta, una forma de llevar contigo, de manera tangible, una verdad espiritual que de otro modo podría desvanecerse en el ajetreo diario. Y en el caso específico de la medalla de San Benito, ligada a la lucha contra el mal, el objeto adquiere un significado aún más potente. En un mundo donde la influencia negativa, la tentación, o para los creyentes, las fuerzas demoníacas, se sienten como algo real y amenazante, tener un símbolo físico de protección puede ser increíblemente poderoso a nivel psicológico y espiritual. No es que el mal no pueda tocar el metal, sino que la medalla representa la fuerza, la de Cristo a través de la cruz y la de San Benito por su intercesión, que repele al mal. Es un escudo simbólico, una declaración material de una defensa espiritual. Podríamos verlo, si quieres, como una necesidad humana de materializar lo inmaterial. Las batallas de San Benito eran espirituales, sí, pero sus efectos se veían en el mundo físico, la copa rota, la roca movida. La medalla cierra el círculo. Es un objeto físico que busca tener un efecto en la batalla espiritual y a través de ella, en el mundo físico. Es un puente, quizás precario para algunos, entre lo visible y lo invisible. Así nació la medalla de San Benito, no de un decreto instantáneo del propio santo poniendo al diablo en un bote de metal, sino como una evolución de la devoción a él, de la necesidad de los creyentes de tener un punto de contacto físico con esa poderosa protección contra el mal que, según las crónicas, él manifestó en vida. Es un legado tangible de una lucha espiritual. Un símbolo que condensa siglos de fe, de historias de confrontación con la oscuridad y de la creencia en la intercesión de un hombre santo. Pero esta medalla no es solo un pedazo de metal con una cruz. Lo que realmente la distingue, lo que le da su carácter único y lo que, para muchos, encierra su poder, son los misteriosos símbolos y letras grabados en su superficie. No están ahí por accidente. Son un código. Un lenguaje. ¿Qué significan realmente estas inscripciones crípticas? ¿Son fórmulas mágicas, antiguas oraciones o algo más? Y es en estas letras donde reside el verdadero poder para repeler al mal, completando la leyenda del encierro. Para dar el siguiente paso en este misterio, tú necesitas descifrar qué nos dicen los secretos grabados en la medalla de San Benito. Hemos rastreado la leyenda del hombre que supuestamente encerró al diablo, hemos conocido la vida de San Benito y su forjada autoridad espiritual, hemos explorado las crónicas de sus batallas directas contra el mal, y hemos visto cómo, siglos después, un objeto físico, una medalla, surgió como un símbolo tangible de esa lucha y protección. Si la medalla es el recipiente de esa idea de poder contra las tinieblas, entonces la clave, el núcleo de lo que la hace especial, no es solo el metal en sí mismo. Para aquellos que creen en ella, su poder reside en el código grabado en su superficie. Esas letras, esos símbolos que a primera vista parecen crípticos, son, en realidad, un lenguaje. Un lenguaje de fe, de desafío y de protección. Piensa en esta medalla. Observa la cruz en el centro, el símbolo universal del cristianismo que representa la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte y por extensión sobre el mal. Pero alrededor de la cruz y a menudo sobre ella hay letras. No son decorativas. Son iniciales. Abreviaturas de frases latinas. Y descifrarlas es como abrir una puerta a la mentalidad, a la fe y a la forma en que se entendía la lucha espiritual hace siglos. Justo sobre la cruz, a menudo lees las letras CSPB. Estas son la abreviatura de Crux Sancti Patris Benedicti.
La cruz del Santo Padre Benito. Es una identificación clara. Esta cruz no es solo una cruz cualquiera, es la cruz asociada específicamente con la autoridad y la intercesión de San Benito, el hombre cuya vida y batallas estamos explorando. Ya nos dice que el objeto está imbuido de su legado. A los lados de la cruz, en las 4 esquinas formadas por los brazos, verás otras letras, CSSML. Estas son las iniciales de una oración, Crux Sacra Sit Mihi Lux. Que la Santa Cruz sea mi luz. Y debajo, en la vertical del brazo de la cruz, NDSM de las iniciales de Non Draco Sit Mihi Dux. Que el dragón no sea mi guía. Aquí está la confrontación directa. La cruz, símbolo de la luz y la salvación, se opone al dragón, que desde el libro del Apocalipsis es una representación clara del diablo, de Satanás. Es una declaración de lealtad y una renuncia explícita. Mi guía es la luz de Cristo, no la oscuridad del diablo. ¿Te parece una simple oración o un conjuro, una forma de definir tu alineación espiritual en una batalla cósmica? Para aquellos que la diseñaron y la usan, es ambas cosas, una oración de súplica y una declaración de guerra. Y luego, en el borde de la medalla, a menudo rodeando todo lo demás, encuentras una serie de letras que parecen aún más misteriosas. Empecemos por un lado, VRSNSMV. Estas son las iniciales de una de las frases más directas y poderosas, y quizás más controvertidas, asociadas a la medalla, Vade retro Satana nunquam suade mihi vana. ¿Qué significa? Significa, apártate, Satanás, nunca me sugieras cosas vanas. Esta frase es una joya en sí misma. La primera parte, Vade retro Satana, apártate, Satanás, tiene resonancias bíblicas, aunque la formulación exacta en latín que aparece en la medalla no está textualmente en ese orden en los evangelios. Se cree que esta frase específica proviene de una fórmula de exorcismo muy antigua, quizás utilizada por comunidades cristianas desde los primeros siglos. Es una orden. No una súplica tímida, sino un mandato. Dirigido directamente al adversario. Piensa en la audacia de eso. Un ser humano, o al menos un objeto usado por un ser humano, dándole una orden directa a la encarnación del mal. ¿Te parece un acto de fe o de arrogancia? ¿Es un reflejo de la autoridad conferida por Dios o un intento temerario de ejercer un poder que no te pertenece? La frase, sin rodeos, exige que el mal retroceda. La segunda parte, Nunquam suade mihi vana, nunca me sugieras cosas vanas, especifica el tipo de ataque que se busca repeler, las sugestiones, las tentaciones sutiles, las ideas vacías o perjudiciales que el mal siembra en la mente. Es una protección contra la influencia psicológica, la duda, el desánimo, los pensamientos que te desvían del bien. Así que la frase completa es una defensa multifacética, una orden de retirada general y una protección específica contra las maquinaciones mentales del mal. Al otro lado del borde, a menudo separado por la palabra pax, paz, al principio o al final, encuentras la otra serie de letras, S, M, Q, L y VB. Estas iniciales corresponden a Sunt mala wae libas ipse venena vivas. Esta es aún más agresiva, si cabe, son malos los venenos que tú ofreces, bebe tú mismo tus venenos. Es una respuesta directa a la acción del mal, devolviéndole su propia agresión. Como si dijera, tus trampas, tus venenos, tus malas artes, te regresen a ti. ¿Te parece una oración de justicia divina? ¿O una expresión de confianza total en la protección superior? Es una forma de decir, no le tengo miedo a lo que me ofreces, porque lo rechazo y confío en que tu propia maldad se volverá contra ti. Es una declaración de inmunidad, invocando una fuerza mayor. Y en la parte superior de la medalla, a menudo encima de CSPB o al final del borde, ves la palabra Pax. Paz. Después de todas estas declaraciones de guerra espiritual, de rechazo y confrontación, el objetivo final es la paz. La paz que viene de estar protegido, de estar alineado con la luz, de haber rechazado al dragón. Es el propósito de toda esta lucha. Entonces, tienes en una pequeña pieza de metal un resumen de una batalla espiritual. La cruz como centro, la luz contra la oscuridad, la renuncia al mal como guía, la orden directa al diablo de retirarse, la protección contra sus tentaciones y la confianza en que sus ataques fracasarán, todo culminando en la búsqueda de la paz. ¿Son estas frases simplemente palabras? ¿O tienen un poder intrínseco, una vibración, una energía, si quieres verlo así,
que activa la protección que prometen? Para los creyentes, son oraciones poderosas, invocaciones que, unidas a la fe y a la intercesión de San Benito y el poder de la cruz de Cristo, se convierten en un escudo real. La idea es que al llevar la medalla, tú te asocias con esta declaración, te pones bajo esta protección, activas estas oraciones. No es magia, repiten. Es fe actuando a través de un símbolo bendecido. Pero la línea, de nuevo, puede parecer difusa. ¿Es la eficacia de la medalla intrínseca a los símbolos y las palabras, o depende enteramente de la fe del que la lleva? Estas son oraciones poderosas, sí, grabadas de forma permanente en metal. Son un manifiesto contra el mal. Pero, ¿basta con llevar la medalla? ¿Es suficiente tener estas palabras cerca de tu piel? ¿Funciona realmente hoy en día, en un mundo que a menudo niega la existencia del mal en un sentido personal o espiritual? ¿O es, en la práctica, solo un amuleto, un consuelo psicológico o una simple superstición heredada de tiempos más ingenuos? Para entender el impacto real de la medalla de San Benito, tú necesitas explorar cómo se usa hoy, qué efectos se le atribuyen y si su poder es una realidad tangible o reside puramente en la creencia. Hemos desentrañado el código, tú y yo. Conocemos las palabras grabadas en esa pequeña pieza de metal, la cruz como luz y guía, el rechazo al dragón, la orden directa a Satanás de retirarse, la negación de sus tentaciones, la devolución de su propio veneno y la búsqueda final de la paz. Son, sin duda, frases potentes, cargadas de significado para cualquiera familiarizado con la lucha espiritual tal como la conciben ciertas tradiciones. Pero la gran pregunta que inevitablemente surge, aquí y ahora, en el siglo XXI, es: ¿todo esto es solo historia, simbolismo antiguo, o estas palabras grabadas en metal tienen algún efecto real hoy en día? ¿Funciona realmente la medalla de San Benito contra el mal? ¿O es, como dirían muchos, un simple amuleto, una pieza de folclore religioso, una superstición inofensiva, o quizás no tan inofensiva si desvía tu confianza de otras cosas? Piensa en la diversidad de formas en que se usa hoy. No se limita a los monjes en un monasterio. Verás a personas llevándola en el cuello, como cualquier otra medalla religiosa. Pero también la encuentras en lugares menos obvios. Hay quienes la colocan en los dinteles de las puertas de sus casas, buscando proteger su hogar. Otros la entierran en los cimientos de una nueva construcción, como si quisiera consagrar el lugar y repeler cualquier influencia negativa desde el principio. La ponen en los coches, buscando protección en los viajes. Incluso se la da a animales, creyendo que los resguarda de enfermedades o daños. En algunos círculos, especialmente donde la creencia en posesiones o influencias demoníacas es fuerte, se usa activamente en oraciones de liberación o exorcismo, como una herramienta, un punto de contacto. Y, por supuesto, hay testimonios. Cientos, quizás miles de relatos a lo largo de los años de personas que afirman haber experimentado la protección de la medalla. Historias de accidentes de los que salieron ilesos cuando la llevaban puesta. Relatos de sentirse libres de una opresión inexplicable, de pesadillas recurrentes que cesaron, de atmósferas pesadas en lugares que se volvieron ligeras después de colocar la medalla. Se habla de su eficacia contra lo que popularmente se conoce como mal de ojo o otras formas de brujería o magia negativa. Estos relatos, sean verificables o no para un observador externo, son muy reales para quienes los viven y los cuentan. Para ellos, la medalla hace algo. Pero, ¿qué es ese algo? Aquí es donde la perspectiva cambia drásticamente. Para un escéptico, cualquier resultado positivo es una coincidencia, un efecto placebo poderoso, una interpretación sesgada de eventos naturales para que encajen con la creencia preexistente. Si te sientes protegido por llevarla, quizás actúas con más confianza, estás menos ansioso, y eso, por sí solo, puede cambiar tu experiencia. La mente tiene un poder inmenso, ¿no crees? Podría ser simplemente tu fe en la medalla lo que genera la percepción de protección, más que un poder inherente al objeto o una acción externa sobre el mal. Desde la perspectiva oficial de la Iglesia, la respuesta es clara y, a la vez, sutil. Como hemos mencionado, la medalla es un sacramental. No es un amuleto mágico. No posee poder por sí sola. El poder, se enseña, proviene de Dios. La medalla es un instrumento, un canal, un recordatorio tangible. Su eficacia no reside en el metal o en las letras como si fueran un hechizo,
sino en la intercesión de San Benito ante Dios, solicitada por la fe y la devoción de la persona que utiliza la medalla, y por la bendición que ha recibido por parte de la Iglesia. Es la fe lo que activa el potencial del sacramental, no el objeto el que otorga el poder mágicamente. Esto subraya la diferencia fundamental. La magia busca controlar fuerzas, reales o imaginarias, mediante fórmulas, objetos o rituales, poniendo el poder en manos del practicante o del objeto. La fe cristiana, en este contexto, busca la protección y la ayuda a través de la entrega a Dios, confiando en su poder y misericordia, con los sacramentales como ayudas para orientar esa fe y esa súplica. Sin embargo, tú podrías preguntarte, ¿cuántas personas que usan la medalla realmente entienden esta distinción teológica? ¿Cuántos la llevan casi como un talismán, por si acaso, esperando que funcione automáticamente? ¿Y si su fe es débil o si simplemente la compraron como un objeto curioso? ¿Funciona entonces? Esto abre la puerta a otra polémica. Está la Iglesia, al permitir el uso de sacramentales como la medalla de San Benito, abriendo la puerta a la superstición, a que la gente ponga su confianza en un objeto en lugar de ponerla completamente en Dios o en sus propias acciones. Es un debate antiguo. La necesidad humana de lo tangible frente a la naturaleza elusiva de lo espiritual. La comodidad de un objeto que puedes tocar frente a la invisibilidad de la gracia. La creencia en que ciertos objetos pueden canalizar lo divino frente a la advertencia contra la idolatría y la magia. Y en medio de todo esto, miles de personas que, sinceramente, creen que esta medalla los ha protegido, les ha traído paz o ha repelido alguna forma de negatividad en sus vidas. Entonces, la medalla de San Benito funciona hoy, sí, para quienes creen en ella y la usan con fe, entendiéndola, al menos idealmente, como una ayuda para invocar la protección divina a través de la intercesión de San Benito. Su poder no es mecánico o automático, está ligado a la fe, a la oración y a la bendición. No es magia, es fe en acción, canalizada a través de un símbolo cargado de historia y significado. Hemos recorrido el camino desde la asombrosa afirmación de un hombre que encerró al diablo, pasando por su vida, sus batallas, el origen simbólico de la medalla y el significado de sus poderosas inscripciones, hasta llegar a su uso y la creencia en su eficacia en nuestros días. Hemos visto que la medalla no es, según la doctrina que la respalda, una jaula literal para el mal. Es un escudo, una declaración, una herramienta para repelerlo. Pero si la medalla es un medio para repeler el mal, para pedirle que se aparte, para defenderse de sus ataques, ¿qué hay entonces de la afirmación original, la más impactante, la que dio inicio a todo esto? La que dice que San Benito no solo lo repelió, sino que lo encerró. Si no fue un encierro físico en la medalla, y el poder reside en la fe y la intercesión para repeler, ¿cuál es la verdad detrás de esa impactante, de esa radical, de esa casi increíble afirmación? ¿Qué significa realmente decir que San Benito encerró al diablo? Para encontrar una posible respuesta, o al menos para entender la profundidad de esa leyenda, tú necesitas mirar más allá del objeto y de su uso, y adentrarte en. Hemos viajado a través del tiempo, desde la intrigante y audaz afirmación inicial de que un hombre, San Benito, logró encerrar al mismísimo diablo en una medalla. Hemos explorado su vida en el lejano siglo VI, su radical retiro en busca de santidad, la forja de su autoridad espiritual lejos del caos del mundo. Nos hemos adentrado en las crónicas antiguas que relatan sus batallas, sus enfrentamientos directos con lo que él y sus contemporáneos percibían como fuerzas malignas actuando en la realidad. Vimos cómo, siglos después, surgió una medalla, cargada de símbolos y oraciones, como una materialización de su legado de protección. Y hemos reflexionado sobre cómo esa medalla se usa hoy, sobre las afirmaciones de su eficacia y sobre la delicada línea entre la fe que busca ayuda divina y la superstición que confía en el objeto en sí mismo. Ahora, volvemos a donde empezamos. A esa declaración que te hizo detenerte, que te provocó curiosidad, quizás escepticismo o un poco de ambos. ¿San Benito encerró realmente al diablo en una medalla? Después de todo lo que hemos explorado, ¿cuál es la verdad detrás de esa impactante afirmación? Si esperabas una historia de un encierro literal, de cadenas místicas atando a una criatura con cuernos dentro de un trozo de metal, entonces, la respuesta, desde la perspectiva histórica y teológica que sustenta la medalla, es no. No fue un encierro físico. La medalla, como hemos dicho, no es una jaula diminuta para el mal. Y San Benito, en el siglo VI, no la creó con ese propósito literal. Pero, si no fue un encierro físico,
¿Qué significa entonces esa frase? ¿Es simplemente una exageración sin sentido, una fábula? Aquí es donde la comprensión de la leyenda se profundiza. Encerrar al diablo es una metáfora poderosa, sí, dramática, diseñada quizás para impactar, para capturar la imaginación. Pero como toda gran metáfora, encierra una verdad más compleja, más profunda que la interpretación literal. ¿Qué significa, en este contexto, encerrar al diablo? Significa, ante todo, dominarlo. Significa restringir su poder. Significa impedirle actuar o tener influencia sobre aquellos que se alinean con una fuerza superior. Significa hacer que el mal sea impotente, confinado no por muros de metal, sino por la presencia abrumadora del bien, de la santidad, del poder divino. La prisión de la que habla la leyenda no es la medalla. La prisión es, en primer lugar, la propia santidad de San Benito. Su vida de unión con Dios, su renuncia al mundo, su obediencia a la voluntad divina le otorgaron una autoridad tal que, según las crónicas, las fuerzas del mal simplemente no podían prevalecer contra él. Sus tentaciones fracasaban. Sus ataques rebotaban. Él, a través de la gracia divina, se convirtió en un lugar donde el mal no podía habitar, un terreno donde su influencia era nula. Esa es una forma de encierro, hacer que el mal sea impotente en tu presencia, en tu esfera de influencia espiritual. Y esa prisión se extiende. Se extiende a través de la cruz de Cristo, que es el símbolo central de la medalla y la base de toda la autoridad sobre el mal en la fe cristiana. La victoria de la cruz es, para los creyentes, el verdadero encierro del mal en el sentido de haberle quitado su poder definitivo sobre la humanidad. La medalla, al invocar la cruz con esas poderosas iniciales, que la Santa Cruz sea mi luz, que el dragón no sea mi guía, te conecta con esa victoria, te sitúa bajo la sombra de esa fuerza que el mal no puede soportar. También se extiende a través del legado de San Benito, su regla, su espiritualidad, la comunidad monástica que fundó, y sí, los sacramentales asociados a él, como la medalla. La medalla se convierte en una herramienta, un recordatorio tangible, un punto de contacto con esa autoridad, esa santidad, esa protección derivada de la cruz y de la intercesión de San Benito. Al usarla con fe, tú no estás encarcelando un diablo físico en un objeto, estás invocando la fuerza espiritual que confinó, hizo impotente, al mal en la vida de San Benito y que, se cree, puede hacer lo mismo en tu propia vida, repeliendo sus ataques, limitando su influencia, impidiéndole prevalecer sobre ti. La frase San Benito encerró al diablo en una medalla es, por tanto, una forma poética, dramática y memorable de decir que, a través de su vida de unión con Dios y el poder de la cruz, San Benito obtuvo tal dominio sobre las fuerzas del mal que, para aquellos que se asocian a él y a su legado con fe, el mal es reducido a la impotencia, es encerrade, en su capacidad de dañar o prevalecer. Y la medalla es el símbolo y la herramienta de esa prisión espiritual. No encierra al diablo en sí misma, pero te ayuda a mantenerlo a raya, a situarte en un espacio espiritual donde su poder no te alcanza. Es una respuesta que quizás no satisfaga a la mente que busca una explicación literal y científica. Pero para la mente que entiende el poder del símbolo, de la fe, de la historia y de la metáfora, es una respuesta profunda. Habla no de una pieza de metal mágica, sino de una victoria espiritual tan completa en la vida de un hombre santo que su legado continúa ofreciendo un camino para resistir y repeler el mal. San Benito, con su vida santa y su inquebrantable fe en la cruz, obtuvo un poder inmenso, un dominio sobre las fuerzas que la tradición identifica como la encarnación del mal. La medalla que lleva su nombre y sus símbolos es el recordatorio tangible de esa victoria espiritual y una herramienta, un sacramental, que ayuda a quienes la usan con devoción a invocar esa misma protección. No encerró al diablo en el sentido físico que quizás imaginaste al principio, pero nos legó una forma poderosa, simbólica y espiritualmente resonante de mantenerlo a raya. Entonces, la pregunta final, la que te dejo a ti ahora, es personal. Después de explorar la leyenda, la historia, los símbolos, las creencias, ¿crees tú en ese poder? ¿En esa capacidad de la fe y de símbolos como la medalla de San Benito para repeler al mal, para mantenerlo a raya? La respuesta a la pregunta de si San Benito encerró al diablo, y si esa prisión tiene relevancia hoy, quizás reside, en última instancia, en la fe que tú mismo deposites en ello.